Este espacio florece como un faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Una jornada más de este su programa Ojo con la Cultura, de este día sábado 26 de marzo, año 2022. Marzo ha sido un mes con mucha actividad artística, literaria y cultural. Una serie de actividades nos han acompañado durante este mes, partiendo por ejemplo con lo que se reconoce como el Día Internacional de la Mujer. Hemos también destacado a algunas creadoras importantes de nuestras artistas, escritoras, gente del mundo del arte y de la cultura que han sido distinguidas producto de este acontecimiento tan significativo. Marzo es también un mes que se recuerda por otros motivos, porque se dice que es el mes del aire o el mes de la aviación, como lo hemos reseñado a través de crónicas y también en este mismo espacio. Se dice que la Fuerza Aérea de Chile nació aquí, tuvo su génesis aquí en Punta Arenas, a raíz del accidente que por allá, por el 7 de febrero de 1930, tuvo Arturo Merino Benítez en el sector de Agua Fresca, aquí en Punta Arenas. De ese accidente, por haber sobrevivido a ese momento, el presidente de la época, Carlos Ibáñez del Campo, le habría dicho a Arturo Merino Benítez que retornara a Santiago para llevar a efecto el proyecto que él siempre intentó sacar adelante, que nunca lo había podido concretar: independizar los servicios aéreos del Ejército y de la Armada, que finalmente llevó a la creación el 21 de marzo de 1930 de esta nueva rama castrense. 25 de marzo, lo hablábamos también en otro medio amigo, lo compartíamos. 25 de marzo de 1584, Pedro Sarmiento de Gamboa funda la segunda ciudad de aquel proyecto que intentó España, se dice, fortificar el estrecho de Magallanes. El rey Felipe II había encomendado a Pedro Sarmiento de Gamboa, ante la presencia de corsarios, de piratas. Finalmente, ¿qué ocurrió? Llevar adelante este proyecto, fortificar el estrecho, a nombre del rey de España. Felipe II había dicho eso. Pedro Sarmiento de Gamboa había creado la ciudad al nombre de Jesús el 11 de febrero de 1584 en la boca oriental del estrecho, y posteriormente hace algo similar en lo que se llamó antiguamente la Punta Santa Ana, cercano a lo que después se conoció como el Fuerte Bulnes. Ahí crea la ciudad del rey Felipe. Estos dos proyectos de fortificación del estrecho de Magallanes terminaron en un terrible fracaso, una devastación, porque esos pobladores murieron de hambre y de frío, de inanición. Finalmente, algunos esqueletos fueron encontrados por un célebre marino británico, Thomas Cavendish, y a él se le debe esta denominación: Port Famine, Puerto del Hambre, en 1587. Pasaron más de 3 siglos y un español, era un cónsul radicado acá en Punta Arenas, Jesús Veiga Alonso. Él comenzó a sostener la teoría de que la ciudad del rey Felipe no se encontraba en el lugar donde habitualmente se creía. Durante más de 3 siglos se había dicho eso. Comenzó a publicar algunos textos en el antiguo Vespertino El Magallanes en el año 1955.
Bueno, ¿qué ocurrió? A Veiga Alonso lo trataban de loco, de que cómo era posible de que una persona que no tenía los estudios formales, no tenía la preparación académica, pudiera tratar de refutar lo que se había planteado y se había escrito durante siglos. Sin embargo, él tenía amigos, entre ellos a un miembro de la Sociedad de Escritores de Magallanes y del Círculo de la Prensa. Ese amigo se llamaba Osvaldo Beckman Hansen. Beckman, con otros amigos periodistas, consiguen traer al sabio francés Joseph Emperer, quien acepta y toma este desafío de poder demostrar la hipótesis de Veiga Alonso. Y en marzo, precisamente en marzo de 1958, Emperer, Beckman, Veiga Alonso y otros más excavan en estas ruinas donde se suponía que estaba, siguiendo la ruta de Veiga Alonso, las supuestas ruinas del llamado Puerto del Hambre. Y contra todo lo que decía la historiografía antigua, se encontraron estos vestigios humanos en el sector de Bahía Buena, es decir, al menos 1,5 millas al norte de donde se creía anteriormente que estaba. Es decir, en 1958 se encontraron lo que hoy día uno va a ver en Puerto del Hambre recién en esa época, no en 1584 como mucha gente escuchamos habitualmente y nos señalan. Entonces, resumiendo, la importancia de un personaje como el doctor Emperer, de Osvaldo Beckman, de Jesús Veiga Alonso, para recuperar estos vestigios humanos, estos primeros esqueletos de lo que fue la ciudad del rey Felipe, fundada un 25 de marzo de 1584, y además porque ellos demuestran que era cierta y refutan todo el conocimiento que se tenía de 3 siglos anteriores que situaban esta ciudad en un lugar donde realmente no existió nunca, no se halló, no se encontraron esos restos, sino que donde Veiga Alonso sí pensaba que era, y ahí es el doctor Emperer que entra con su figura, su genialidad para certificar lo que estamos señalando. Marzo entonces de 1958, recién se encuentran los restos de la ciudad del Puerto del Hambre. Y hacemos esta aclaración porque cuando se hacen estas ceremonias se habla, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió en 1584. Se habla de Pedro Sarmiento de Gamboa, pero no se recuerda nunca a quiénes, yendo contra la corriente de la época, luchando contra todos los molinos de viento, fueron los que finalmente demostraron y encontraron los vestigios que hoy día hacen posible decir aquí existió Puerto del Hambre. Entonces, el saludo cordial, y mencionamos en esta breve crónica, por cierto, a estos hombres esforzados. El doctor Joseph Emperer, no hay nunca habido un gran reconocimiento como merece el sabio francés Joseph Emperer, Osvaldo Beckman, Jesús Veiga Alonso y los otros peones y obreros, algunos estudiantes que estuvieron en esa expedición sacrificada, donde no hubo plata de proyectos para hacer eso, lo hicieron para demostrar simplemente de que había que verificar si esto era efectivo o no, y lo hicieron. Entonces aprovechamos en esta mañana de Ojo con la Cultura de este sábado 26 de marzo de saludar y de recordar que en marzo, el 12 de marzo de 1958, recién se hallaron los vestigios de lo que hoy día conocemos, la ciudad de Puerto del Hambre, ubicado a unos kilómetros nomás del Fuerte Bulnes, en el sector sur de ahí del Estrecho de Magallanes. Dije Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué? Aquí estuvimos la presencia de una de las escritoras nuestras que fue galardonada
galardonada por la Municipalidad de Punta Arenas en ese momento. Hablábamos con Rosa María Solar Robertson. ¿Se acuerda usted? Estuvo aquí en Ojo con la Cultura hace 2 sábados atrás. Pero el gobierno regional también postuló e hizo un concurso, ¿no es cierto? ¿Qué mujer realmente a través de distintas organizaciones se ha destacado? Y por cierto, al interior de la Sociedad de Escritores de Magallanes hubo una voz única de todos y de todas los integrantes de la institución para decir de que una de nuestras escritoras lo merecía ciertamente, porque nunca se le había hecho un reconocimiento como ella merecía, y qué mejor que hacerlo en este momento histórico. Y junto con nosotros en esta mañana se encuentra esa gran mujer, esa gran escritora, amiga personal nuestra también, escritora de muchos años, que ha desarrollado silenciosamente un trabajo escritural, de relaciones públicas, de recuperación de espacios, de gestión cultural, fundando organizaciones y siempre dando la batalla, dando la pelea, dando la cara. Esta amiga querida, Ana Marlene Guerra. ¿Cómo estás tú, Ana Marlene? Después de tanto tiempo, gracias por haber venido acá al programa de Ojo con la Cultura. Bueno, muy contenta. Igual te doy las gracias por esta invitación. Muy contenta de estar acá, porque cada espacio que se abre para la cultura, para las expresiones artísticas y para la palabra, bienvenido sea. Así que yo contenta de estar aquí. Tú tienes una formación como relacionadora pública, Ana Marlene, pero claro, tú dentro de tu profesión has realizado una serie de trabajos que vamos a detallar más adelante, pero se te reconoce como activista, siempre involucrada en la zona de combate, como dicen, pero también como escritora, como poeta, como cuentista, como difusora del mundo de la cultura, fundando organizaciones en defensa de ciertos discursos que en su momento como parecían que no iban a tener la preponderancia en su momento, pero que con el correr del tiempo nos damos cuenta de que tú levantaste una voz, parecía de que estabas sola en eso, y que hoy día ese discurso, por ejemplo en el año 2000, hoy día sí tiene plena vigencia, y vemos con que hay mucha gente que está siguiendo esta tendencia, ¿no es cierto?, de la que tú de algún modo fuiste como vanguardista. ¿Lo ves así? ¿Lo sientes así, Ana Marlene? O sea, bueno, primero hay que decir que no soy la única. O sea, hay más personas con quienes, por ejemplo, hay un recuerdo especial para mis compas del Frente de Defensa Ecológico Austral, ya, histórico, con quienes cruzamos estaciones parados en Colón con Boris con un lienzo diciendo no al carbón, sí, no a mina invierno, diciendo que el carbón trae muerte y destrucción. Y mira, pues hoy día estamos en el peor momento para el planeta, para la humanidad y todas las especies, con una crisis climática que ya es irreparable y por causas antrópicas. Entonces, lamentablemente no fui la única, pero fuimos pocos los que nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Ojalá hubiese sido mucha gente más, pero hoy día hay más conciencia. Sin embargo, es muy lenta la reacción, tanto del mundo privado como de lo estatal. Tuviste un trabajo, tuviste hartos años en la corporación municipal, sí. Ana Marlene. ¿Qué recuerdo tienes de todo eso en general? Lo positivo principalmente, porque lo negativo yo creo que... Mira, todo, exceptuando el final, todo fue muy positivo. Guardo un cariño muy especial por la educación pública, creo en ella.
Mi hijo estuvo en la educación pública, se formó ahí, y yo también, bueno, tanto aquí en Chile como en Argentina. Sí. Yo me crié en Argentina, por el exilio de mi familia, y de la corporación guardo muchos recuerdos. Fue mi primer trabajo como relacionadora pública. Ingresé a la corporación recién titulada. En ese momento me decían mijita y cosas así. Sí. Y como que, bueno, el mundo en ese tiempo tendía como a mijetear, sobre todo si eras mujer, pero siempre abordé el trabajo con mucho profesionalismo y compromiso social, porque además entendía que todo lo que hacíamos en la corporación y lo que yo hiciera tenía un impacto social en las personas que más lo necesitan, porque a la educación pública, a la salud municipal, a los programas de atención al menor, concurrían o son beneficiarias y beneficiarias personas con escasos recursos. Entonces ahí tú comprendes que hay que darlo todo. Yo me acuerdo, Ana Marlene, que en otra época, a lo mejor, uno decía en la educación acá en Magallanes, uno no veía estas diferencias que se observan hoy día entre los colegios. No sé, tú me puedes rectificar, corregir, entre los colegios públicos o municipalizados, como se dice, los colegios particular subvencionados y los particulares. Eso se empezó a fines de los 80, se hizo más evidente con el correr del tiempo, producto de la municipalización, la crisis que hubo de la corporación municipal. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, yo no puedo hablar de antes del año 89. Yo llegué el 89 a Chile con 16 años. Y puedo hablar de mi experiencia 2 años en la educación pública solamente, como lo que vi era una tremenda desigualdad ya en ese momento. En el año 89, 90, mucha desigualdad, muchas cosas que todavía no han cambiado, y que, vaya, sería súper necesario cambiarlas. Ahora, hoy yo diría que efectivamente hay que pensar que las corporaciones fueron creadas en la dictadura. Exacto, sí, el año 80-81. Sí, fueron una creación de Augusto Pinochet, el dictador, y fueron precisamente para pagar favores políticos. Entonces tuvieron un tiempo de duración, digamos, para como conformarse estas corporaciones, y ahí surgieron. Entonces algunos municipios cuentan con corporaciones y otros cuentan con departamentos de educación. En el caso de la corporación de Punta Arenas, además de abocarse al trabajo de educación, incluye lo que es la salud, los CESFAM, los SECOF, y también tiene algunos programas de atención al menor. Como te decía, apunta a ese público, a esas personas que más lo necesitan, pero siempre, durante los años que yo estuve, con mucho problema de recursos financieros como para poder lograr el objetivo de garantizar la educación, y que es un derecho humano por lo demás, y que sea de calidad, ¿me entiendes? Por muchos aspectos a analizar en realidad. Sí, seguro. Sí, pero uno nota, y en esto comparto contigo, que hay un deterioro y cada vez mayor de esto, de lo que es la corporación municipal, tanto para la educación y desde la salud. Sentimos de que hay una crisis que se va haciendo cada vez más profunda y que no hay un plan así. Sí, pero yo igual reconozco y valoro que las instituciones están conformadas por personas, y que como yo tuve la suerte de conocer a las personas que trabajan en
en los establecimientos educacionales, en los SFAM. Yo sé que muchas veces dan mucho más de lo que debiesen, o sea, financian sí. A la corporación, llevan materiales, trabajan horas extras, gente comprometida que entiende el impacto social que produce su trabajo. Entonces hay cosas que fallan efectivamente y que han sido errores estratégicos de administraciones tras administraciones, pero también hay profesionales, funcionarios que lo dan todo por la educación pública, lo dan todo por la salud pública y que no podríamos responsabilizarles y tampoco podríamos dejar de reconocerles, ¿cachai? O sea, son quienes sostienen finalmente el sistema. ¿De esa época viene esa inclinación innata que tú tienes por la literatura? No, desde que tenía 8 años, más o menos. ¿En Argentina? Sí. Ya. Sí. Ya. Sí, es que siempre estuve ligada como a los libros, al arte, a las expresiones artísticas. Mi familia es una familia bastante artística. Yeah. Y mi mamá era buena lectora, escribía, andaba con sus cuadernos escribiendo. Mi abuelo leía también y compraba colecciones de libros. Y mi abuelo, un hombre de campo, de la quinta región, estudios básicos hasta muy poco, pero con muchas ganas de aprender. Mi papá, muy buen lector también, también ahí con sus ideas políticas. Entonces había mucha estimulación. En mi habitación de pequeña había muchos libros ya, leíamos de chicos. Entonces sí, ese fue un encuentro cercano. A los 8 años yo diría que ya escribí como el primer cuento. No sé cómo estaría, pero yeah. Pero ya como y era muy buena para hablar y para escribir desde chica. Y por ahí, por el año 2000, tienes esa publicación de Bestias, Viajes y Mariposas, ¿no es cierto? Con la imprenta editorial Atelí, el sí. año 2000, ¿no es sí. cierto? Un libro, ¿qué significó para ti ese libro? Bueno, ese libro era un libro que yo siempre publico algo que es como de 10 años atrás. Ya. Yeah. Me gusta como dejar las cosas y macerar y que me hagan sentido cuando publico. Y sentir que no me va a dar vergüenza después lo que estoy publicando, ¿me entiendes? Yeah, yeah. Y en ese tiempo publiqué ese libro que era como mi primer libro, un libro bastante, yo diría, adolescente, con los temas, un libro bien íntimo, porque abordaba como toda mi experiencia familiar, política y también personal, en términos de finalmente, claro, estaban las bestias que yo conocí desde la pequeña infancia, con toda esta historia familiar. Claro. Estaban los viajes, obviamente, el exilio y el exilio que yo viví al llegar a Chile, porque yo también. La verdad es que mi exilio fue ese, llegar aquí y encontrarme con un país que no tenía nada que ver con el que me habían contado mis papás y que no me gustaba para nada. O sea, el tema de los uniformes y muchas cosas que no me siguen gustando. O sea, siempre me pasó eso, un poco de desadaptación, por así decirlo, porque me formé en otra cultura, una cultura súper distinta a la chilena. Y las mariposas ya es como la parte más alegre, yo diría, y más significativa de personas que marcaron mi vida, hechos que marcaron mi vida. Entonces es un libro importante por lo histórico, yo diría, porque es como íntimo y muy biográfico también. Si sabes cómo leer
los mensajes en clave que hay ahí. Yo me recuerdo que justo yo estaba retornando de Santiago cuando tú sacabas tu libro de bestias, viajes y mariposas. Vamos a ir a una breve pausa y ya retornamos para seguir compartiendo con nuestra amiga Ana Marlene Guerra. Ya volvemos. Espérenos, no se vaya. Una pausa y ya volvemos con Ojo con la Cultura.